En este espacio hemos seguido con mucha atención la discusión que se ha dado en torno pues de la distribución de pastillas de ivermectina y acitromicina en los kits del gobierno de la Ciudad de México para personas contagiadas con COVID, y le agradezco mucho para que podamos escuchar pues todos los lados de esta historia. Que esté con nosotros hoy Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Pascal. Saludos para ti y tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ustedes en el gobierno capitalino, que no fue un experimento que se hizo. ¿Qué fue entonces? ¿Cómo llamarlo? Bueno, aquí hay que señalar que estamos en 2020, ¿verdad? Sí, en el momento que se tomó la decisión, entiendo que En en el momento noviembre, en ¿no? que se tomó la decisión un poco antes y se empezó a repartir en diciembre del Bueno, 2020. Estamos en un momento donde no hay vacunas sí. de manera generalizada, apenas empiezan a llegar. Recién la OMS lo que hace es declarar que es posible ella distribuir la vacuna en situación de emergencia, Ujú. las aprueba bajo esa lógica, pero no hay vacunas y no hay medicamentos específicos. Y lo que se hizo desde la Secretaría de Salud y el Gobierno de la Ciudad de México es diseñar una estrategia integral que nos permitiera desde antes hacer pruebas gratuitas masivas para detección de casos Ujú. y también tener valoración médica, entrega de un kit donde se incluyó ivermectina. Nunca incluimos acitromicina. Esto es importante señalarlo. Solo ivermectina. ¿No había Bueno, y citromicina en paracetamol. los kits? No, en los kits no. Si el médico que veía al paciente Ajá. identificaba algunos datos de neumonía bacteriana, Ujú. entonces tal vez en centros de salud se recetaba acitromicina, pero de manera generalizada en el kit no había Bueno, pues yo le acitromicina. agradezco esa precisión porque pues hemos estado escuchando que en los kits había acitromicina, así que le agradezco mucho ese dato. Ahora, Sí, en los del gobierno de la sí. ciudad no había acitromicina, pero hay que señalar que cuando lo incluimos, Ujú. incluimos la ivermectina, ya varios países, India, España, Brasil, Bolivia, Sí. Perú, varias ciudades la estaban usando Ujú. y algunas entidades federativas en el país. También en México ya lo utilizaban desde Sí. meses previos. ¿Por qué? Por su potencial beneficio en casos no graves y riesgo prácticamente nulos. Bueno. Nosotros en aquel Ujú. momento hicimos una gran revisión Ujú. de la evidencia científica y había una polémica, sí, pero había muchos artículos que apuntaban a que podría tener un beneficio potencial sobre un riesgo prácticamente nulo y por eso se decidió. Pero siempre fue entregado en espacio de salud por personal de salud y Ujú. con orientaciones médicas. Bueno, aquí hemos estado hablando con diferentes expertos que nos han dicho, uno, que ivermectina es un medicamento diseñado originalmente para parasitosis y otras condiciones de salud, y que para poder recetar este medicamento para algún otro mal hacía falta un permiso de COFEPRIS. ¿Se obtuvo ese permiso de COFEPRIS? No, no, eso es falso. El medicamento es de uso común, Ajá. está aprobado, está dentro del Compendio Nacional de Medicamentos, no se requiere un permiso de COFEPRIS adicional. Es un medicamento muy seguro que Ujú. se usa para, como ya se señalaba, para múltiples parasitosis y se ha aplicado solo en la campaña de erradicación de la oncocercosis, se aplicó en el mundo a más de 70 millones de personas. Ujú. O sea, es un medicamento sumamente seguro, aprobado Ujú. y que todavía se está estudiando por sus efectos inhibitorios en proteínas virales y por sus efectos antiinflamatorios. Entonces, no está descartada la ivermectina, digamos, como opción Ujú. de tratamiento en el mundo, se sigue investigando. Ahora, los expertos también nos dicen que en ese momento de 2020, ni en ese momento de 2020, ni ahora, había un estudio científico que tenga posibilidad de llamarse así, es decir, que sea un estudio revisado por pares, que dijera que la ivermectina funcionaba para pacientes de COVID. ¿Usted qué responde a esto? No, que hay una revisión y pueden consultar incluso en la tarjeta que emitimos la posición oficial de la Sí, la Secretaría de leí. Salud del Gobierno de la Ciudad de México, donde hay más de 30 Ajá. artículos, 29 de ellos que hablan sobre los efectos positivos Sí. en casos de COVID no grave
y de tratamiento ambulatorio. Y también hay por lo menos 10 donde reportan distintas ciudades su uso. Hay por lo menos 4 que están ahora, siguen haciendo el ensayo clínico, esos todavía no concluyen, pero hay un debate y hay mucha evidencia de que puede ser potencialmente benéfico, y no hay evidencia de que sea inseguro. Esto es lo más importante. Entonces, hay un potencial beneficio y un riesgo prácticamente nulo. Pero creo que En el está usted, 2020, doctora, perdóneme, está usted reconociendo que no hay un estudio concluyente a esta fecha, al día de bueno, hoy. estudios concluyentes no hay para Remdesivir, no hay ni siquiera para las propias vacunas, Pero estamos que hablando de fueron, ivermectina. sí, pero las vacunas fueron aprobadas en Sí. situación de emergencia. O sea, aquí hay toda una Con permiso de discusión de los COFEPRIS, procesos. secretaria, usted lo sabe. Sí, pero Sí. también ivermectina tiene permiso. Le digo que está en el Compendio Nacional de Ajá. Medicamentos. Nosotros lo usamos de manera regular en varias de nuestras áreas clínicas. Lo prescriben los médicos. Esto es importante señalar, que siempre fue distribuido por personal de salud y con orientaciones médicas. Entonces, nunca se trató de un experimento, nunca tampoco de un ensayo clínico. Y es muy importante que la población sepa, la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad sería incapaz, jamás experimentaría con su población. Y luego está la discusión, la otra, la del artículo. Ese fue un análisis estadístico retrospectivo, que si se va a discutir sus problemas de diseño, los sesgos, los errores de selección, es otro ámbito de discusión. Es un ámbito especializado donde los grupos de investigación revisan, difieren, están a favor, en contra, pero esa es otra discusión. Lo que yo quiero dejar muy claro es que nosotros hicimos una intervención de salud, una estrategia integral, donde el kit formó parte de esta estrategia integral, que desplegamos kioscos, macrokioscos, se hicieron pruebas masivas, se siguen haciendo pruebas masivas para identificación de COVID, y esto nos permitió dar un tratamiento, un seguimiento a las personas, una identificación temprana para canalizarlos, si era necesario, a una hospitalización. Entonces fue toda una estrategia donde el kit formó parte de esta estrategia. Cuando se actualiza la guía clínica para tratamiento COVID en México en agosto del 2021, es que nosotros ya decidimos, y ya después de haber pasado las olas previas de altos contagios, es cuando se decide sacar ya, dejar de entregar el kit, y ya se saca la ivermectina. Bueno, agradezco mucho a la doctora Oliva López Arellano que me haya esperado en la línea. Doctora, me decía usted en el bloque anterior que esto se empezó a distribuir en kits en diciembre de 2020. Aquí tengo un documento del panel multidisciplinario de expertos de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. El documento dice a la letra, lo voy a leer: ante la ausencia de evidencia científica es preferible suspender la aplicación como tratamiento para la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 en cualquiera de sus etapas de la ivermectina y acitromicina. ¿Por qué decidieron ustedes no hacer caso de esta opinión científica? Nosotros hicimos un grupo de trabajo. Esto es polémico, hay distintos grupos que están pronunciándose al respecto, y se formó un grupo de trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con algunos expertos internacionales, en particular un experto en Argentina que estaba liderando un equipo multidisciplinario y además en varios países. Y encontramos que la ivermectina tenía un beneficio potencial y un riesgo prácticamente nulo. En términos de salud poblacional, esto es posible tomar esa decisión si se piensa desde la salud pública, algo que tiene un beneficio potencial y que no tiene riesgo, porque se hace un seguimiento seguro, un seguimiento desde un espacio de salud, desde una secretaría de salud del gobierno local. Entonces, por esa decisión, efectivamente hay una discusión con infectólogos, con clínicos, sobre una serie de medicamentos, y la ivermectina de todo el conjunto que se estaba investigando en ese momento, que se decía que tenía evidencia: colchicina, dapsona, oseltamivir, cloroquina,
La ivermectina era la que mostraba desde nuestra perspectiva y con esta revisión de la evidencia científica del 2020, beneficio potencial en etapas tempranas, riesgo prácticamente nulo. No había vacunas y no había medicamentos específicos Sí. y estábamos enfrentando una ola muy severa. Entonces, por eso se decidió desde una perspectiva de salud poblacional tomar esta decisión. En cuanto hubo vacuna, la estrategia principal del gobierno de la Ciudad de México ha sido la vacunación. En cuanto tuvimos la disponibilidad, se montó un modelo exitoso de vacunación que nos ha permitido ya tener 96% de cobertura de personas de 15 y más años y ya 45% de personas de estos grupos de 15 y más años ya con su refuerzo. Entonces, no es una decisión arbitraria, se hizo un grupo de trabajo, se hizo una revisión de la evidencia de ese momento y en medio de la polémica y de la no existencia de vacunas y de medicamentos específicos se tomó la decisión con mucha responsabilidad y con mucha seguridad, porque además no hay prácticamente riesgo y además el seguimiento que hicimos no tenemos ningún registro de efectos adversos. Como señalaba, es sumamente seguro en las Doctora, dosis que se distribuyeron. como usted sabe, y usted mismo lo dice, todavía hay personas en México que no están vacunadas, por la razón que sea. Pero déjame hacer una pregunta hipotética. Usted conoce de un caso, es tratante de un paciente no vacunado que tiene COVID. ¿Usted el día de hoy le recetaría ivermectina? Sí, le recetaría ivermectina si cumple los casos, este cuadro específico que señalo de caso no grave y también de tener un dato de seguimiento A ambulatorio. pesar de que la O sea, OMS como dice que no lo recomienda. lo desaconseja Sí, y también la FDA lo desaconseja, sí. pero si ustedes revisan el documento de la FDA, Ajá. lo que dice es desaconseja absolutamente la automedicación, porque en Estados Unidos la presentación de uso veterinario fue lo que usó las personas, es lo que la gente se automedicó y hubo intoxicaciones, pero por la dosificación de uso veterinario. Aquí, con seguimiento médico, usted puede hacer una exploración y hay muchos médicos que defienden y siguen utilizando ivermectina. Ajá. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es dar la capacitación para plegarnos lo más posible a los lineamientos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Entonces, donde ¿por qué dejó señala. de distribuirse el medicamento? Yo sé que usted me va a contestar porque se cambió la estrategia de vacunación, pero no todas las personas en México están vacunadas. No, pero tenemos un altísimo, la Ciudad de México, Ajá. con este altísimo cobertura de vacunación, podemos prácticamente ya hacer la apuesta a eso y a la protección personal con cubrebocas y con eso estamos contendiendo con la pandemia en esta O fase. sea, la ivermectina sí sirve, diría usted, doctora. Yo diría que tiene un beneficio potencial todavía en Ajá. estudio, en etapas tempranas, como ya señalaba, para pacientes ambulatorios con datos leves de COVID-19 y frente a una situación donde no había medicamento ni vacuna, se maximizó el beneficio potencial sobre un riesgo prácticamente nulo. ¿Usted puede citarme Eso casos de sería. personas que hayan salido adelante gracias a la ivermectina? Bueno, para eso se requiere un estudio clínico, un Ajá. protocolo, un ensayo clínico doble ciego, controlado, con distintas, digamos, mecanismos de Ujú. control para limitar los errores de selección y la interferencia de un conjunto de variables distractoras. Eso es lo que se está haciendo en el mundo ahora con ivermectina y con otros medicamentos. Pero para eso se requiere Ujú. este estudio. Nosotros no hicimos un ensayo clínico, eso es importante. El reporte que se hizo es un análisis estadístico, retrospectivo. Bueno, pues doctora, yo le agradezco mucho estos minutos. Como sabe, tenía yo que hacerle las preguntas que mucha gente se está haciendo y le agradezco mucho que haya tenido la amabilidad de responderlas. Con mucho gusto. Buen día. Gracias. Gracias, doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Bueno, pues hemos tenido aquí pues la opinión de diferentes personas. Ayer hablamos con el doctor Alejandro Macías, que pues era de la opinión que no hay ninguna evidencia científica que soporte pues administrar ivermectina a un paciente
de COVID. Así se han expresado también muchos otros especialistas. Así lo dijo desde enero de 2021 la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. La doctora López Arellano dice que hay una polémica. Yo diría, digamos, como síntesis, que no hay ninguna evidencia de que todavía no hay ninguna evidencia sólida de que la ivermectina sirva para tratar el COVID. Pero ahí está esa polémica, cada quien tendrá su punto de vista con base en la información que le hemos llevado a usted y que seguiremos llevándole para que, pues, en este asunto que es de primordial importancia, pienso yo, de interés público evidente, usted pueda tener su opinión.